Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar los distintos remedios caseros que considero que tenéis que tener siempre a mano para el cuidado de vuestro perro. Vamos a hablar ahora de los remedios para los cortes en la piel y las llagas que pueda tener un perro en su piel. Dentro de estas afecciones para cortes y llagas en la piel, funciona muy bien el agua salada. Un par de tazas de agua con 1 o 2 cucharaditas como máximo de sal es más que suficiente para empezar a tratar una piel afectada, ya sea de una quemadura, ya sea de un corte, etc. Un producto que está a caballo para este tipo de afecciones de la piel, entre un medicamento y un remedio casero, es el digluconato de clorhexidina. Es mucho mejor que el agua oxigenada, que el alcohol, que lo que oigáis. Es decir, el digluconato de clorhexidina te permite lavar cualquier zona afectada por una herida o por una llaga sin que se produzcan daños colaterales como pueden ser quemaduras que producen el agua oxigenada y el alcohol sobre la piel o las heridas más o menos profundas. La miel es especialmente rica en un montón de sustancias activas que favorecen tanto la cicatrización, por un lado, como la lucha frente a bacterias, porque tiene un buen efecto antiséptico muchos de los productos o sustancias que contiene. Y es muy fácil hacer una gasa mojada en miel y aplicarlo sobre una quemadura o sobre un roce y demás, suele dar resultados muy óptimos. Luego se puede apoyar por un antibiótico, de acuerdo, pero de entrada, si no tenéis acceso a un medicamento, es una buena forma de tratar una piel dañada. El primer remedio natural o casero para los problemas gastrointestinales del perro va a ser siempre el yogur. Si bien no es muy bueno darles tampoco yogur en exceso, porque los productos lácteos no son del todo bien aceptados por los perros, sí que es cierto que los yogures tienen una cantidad de probióticos lo suficientemente elevadas para que en dosis pequeñas sean una buena terapia para reconstituir una mucosa intestinal o gastrointestinal que esté dañada. Mi recomendación es que para evitar los niveles elevados de lactosa utilicéis siempre yogur griego. Evidentemente que no esté azucarado ni que contenga conservantes como el xilitol, que es especialmente tóxico para perros. Otro remedio casero muy bueno para los problemas gastrointestinales del perro van a ser la calabaza. Un puré de calabaza tiene la capacidad de reparar de forma muy óptima tanto la mucosa del estómago como la mucosa intestinal. Aparte, la calabaza es muy rica en carotenoides, es decir, en vitamina A, que lo que hace va a ser todavía más hacer que la mucosa del intestino se repare de forma mucho más rápida. Porque la vitamina A tiene un efecto antioxidante ampliamente reconocido. Otro remedio natural que funciona muy bien para los problemas gastrointestinales del perro son la raíz de jengibre. La raíz de jengibre en polvo es un producto que nos va a reducir de forma significativa las náuseas en los perros. ¿No va a tener el efecto que pueda tener una metoclopramida? De acuerdo. Cuando me refiero a metoclopramida me refiero, por ejemplo, al Primperan. Totalmente de acuerdo. Pero en un perro que no tenéis a mano un jarabe contra las náuseas, pues el polvo de la raíz de jengibre es muy adecuado. Además, el jengibre tiene demostrada una capacidad antiséptica y antiinflamatoria que no es desdeñable, que funciona muy bien también para perros. Hablemos ahora de otro problema habitual, que son las picaduras de abeja en perros, sobre todo ahora en primavera-verano. ¿Y qué remedios naturales son efectivos para las picaduras de abeja? Pues para las picaduras de abeja funciona muy bien hacer una cataplasma con un poco de vinagre de manzana y un poco de bicarbonato. Se humedece el bicarbonato con el vinagre, se aplica con una gasa o turunda sobre la piel y la picadura, ya sea de abeja o de un insecto que le haya picado al perro y demás, veréis cómo tiende a calmarse. Luego podéis darle un antiinflamatorio, yo soy el primero que lo receto,
pero estamos hablando de remedios caseros que podéis tener a mano en casa. Que nadie se equivoque ni diga que tal. Esto está comprobado que funciona. ¿Que no tiene la efectividad de un antiinflamatorio? De acuerdo, pero funciona. También podéis aplicar, en este caso de picaduras de abejas y demás, un poco de miel. La miel tiene el efecto de ser un antiséptico, un calmante y un relajante de la piel. Os lo he comentado anteriormente para otro tipo de problemas, pero en problemas de la piel funciona, por picaduras de abejas en este caso, funciona también muy bien. Remedios caseros para el estreñimiento. Vamos a hablar en vídeos que siguen sobre el estreñimiento y sus remedios caseros, pero, y sobre todo en el vídeo que viene a continuación, todos los remedios caseros para los dolores de estómago en perros. Os recomiendo que no os lo perdáis. Para los problemas de estreñimiento en perros podemos utilizar, lo más importante, fibra. Fibra en la dieta. Os hablaré en siguientes vídeos de si el aceite, si otros productos, pero de entrada, fibra. La fibra hace que el bolo alimenticio se hidrate y esa hidratación del bolo alimenticio facilita que sea expulsado con mayor facilidad, disminuyendo el riesgo de, evidentemente, de estreñimiento y lo que tiene asociado el estreñimiento, que es el tenesmo, que es el dolor al defecar. Estos animales cuando defecan se encorvan mucho, pues se disminuye bastante. Y luego, para el estreñimiento también, el remedio casero de elección, el primero que podéis aplicar es el agua. Hay que darle de beber mucha agua, agua limpia, agua fresca, pero en abundancia. Es lo mejor. Luego hablaremos de otros tratamientos y en siguientes vídeos, como os he dicho, de otros remedios más sofisticados. Pero de entrada, agua y mucha agua en abundancia. Hablamos ahora de los remedios caseros para la piel seca en perros. Para la piel seca o piel atópica de perros, lo más aconsejable y lo más económico que podéis aplicar en un principio es las infusiones de manzanilla, porque tienen un efecto calmante del picor, porque tienen un efecto antiséptico, porque tienen una capacidad de, por decirlo de alguna manera, de bajar esa inflamación residualmente que queda en la piel, que tiene una alergia. Esa inflamación la manzanilla la tiende a reducir. Luego tenemos que podemos dar avena. Como hay polvo de avena, polvo de avena diluido en un poquito de agua, se hace una cataplasma y se aplica sobre la piel. Una vez aplicado esa cataplasma sobre la piel, a los 10 o 15 minutos podéis lavar la piel y retirar el exceso. Tan sencillo como eso. La avena tiene unas capacidades de relajar, de bajar la inflamación, incluso en ocasiones más potente que la manzanilla. Otro problema para el que nos pedís muchas veces consejos son remedios caseros efectivos para la halitosis o mal aliento del perro. Pues para la halitosis o mal aliento del perro, pues hay varios remedios caseros que la verdad es que funcionan de maravilla. Y quien diga lo contrario se equivoca. De entrada podéis dar aceite de menta o bien directamente hojas de menta machacadas sobre el alimento del perro. Esto funciona de maravilla, es una especie como de chiclet para los humanos, pues lo mismo para el perro. Que no va a atacar la causa de la halitosis, pensar que la halitosis está producida por la presencia de una gingivitis o un sarro en la dentadura del perro, no la va a curar, pero sí que va a aliviar el síntoma asociado a esa enfermedad, a la periodontitis causada por sarro o causada por gingivitis. Otro buen producto para la halitosis es directamente la zanahoria, que un perro, especialmente los perros cachorros, se dediquen a roer zanahoria, en vez de comprar esos huesos que venden que funcionan muy bien. Pero si no tenéis acceso, no podéis comprarlo, pues de vez en cuando una zanahoria, para que juegue el perro con la zanahoria, la muerda y encima lo que vaya a morder va liberando vitamina A, que tienen cantidades bastante elevadas la zanahoria, que ayudan un poquito a que se repare la mucosa de la boca. No es un tratamiento, no me confundáis, no me malinterpretéis, perdón. Es simplemente una ayuda.
Y luego, un tratamiento muy efectivo también para el mal aliento o halitosis en el perro es que pongáis una cucharadita pequeña de café con vinagre de manzana diluida en su agua de bebida. Esto hará que la población de bacterias que están en la boca proliferando mucho debido a su sarro o debido a su gingivitis y contaminación bacteriana disminuya, porque tiene un efecto antiséptico demostrado el vinagre. Luego hay un remedio que la verdad es que sirve para muchísimas cosas, como es la cola de caballo. La cola de caballo puede ser utilizada en perros para infinidad de aplicaciones. Primero, la cola de caballo tiene efectos antiinflamatorios sobre la mucosa intestinal, sobre la mucosa oral, etcétera, etcétera. Tiene capacidad antiséptica, tiene un efecto antioxidante muy, muy demostrado. La cola de caballo tiene, aparte de lo que os he comentado, un efecto muy importante sobre la retención de líquidos. Y recordaros que la retención de líquidos es algo que se daba de forma habitual en perros que tenían insuficiencia renal, como os pongo en este vídeo. Vamos a hablar ahora de los remedios que podéis aplicar para perros que tengan las almohadillas plantares especialmente secas. En estos perros es muy efectivo y funciona de verdad que muy bien darles cremas o directamente aceite de coco. El aceite de coco tiene un efecto reparador muy óptimo sobre esas almohadillas que en ciertos momentos pueden estar especialmente secas. Aparte, el aceite de coco, al tener un contenido muy elevado en vitamina E, es también muy óptimo para perros que de forma que no asociado a una patología presenten un hocico seco. Hay perros que sin tener fiebre tienen el hocico seco. Pues que a estos perros que de forma natural pues tienen un hocico muy seco o muy resecado, pues se les puede aplicar aceite de coco, ya que los niveles elevados que tiene de vitamina E harán que la mucosa se regenere y que no tengan tanta sequedad en esa zona, que además es muy problemático que esté seca, porque pensar que es una zona donde reside buena parte del órgano del tacto del perro. Luego tenéis que tener también presente remedios caseros para quemaduras de la piel. Los perros, especialmente los perros de capa blanca, tienen elevadas posibilidades, sobre todo ahora cara al verano, de tener problemas de quemaduras en la piel. Y hay un remedio que seguramente utilizaréis en humana que es tan óptimo o más en veterinaria, como es todo lo que tenga que ver con la aloe vera. La aloe vera la podéis utilizar desde en jugo directo de hoja, en emplastes, en geles con aloe vera, etcétera, etcétera. Tiene un poder relajante de la piel quemada, un poder regenerador y antiinflamatorio. ¿Que hay medicamentos para los gases en los perros que funcionan muy bien? Sí, la dimeticona, el Aerored de Humana, es decir, funcionan francamente muy bien, pero si no tenéis acceso a ellos porque cuestan dinero, podéis dar otra serie de productos, básicamente productos que contengan bien probióticos. Estoy hablando del yogur, que os comenté antes, para problemas gastrointestinales, siempre y cuando vuestro perro no tenga problemas de alergia a la lactosa, porque hay muchos perros con problemas de alergia a este glúcido. Pero si no es alérgico, una pequeña cantidad de yogur griego, que tiene menos azúcares y tiene menos nivel de lactosa, pues puede ser muy óptimo para prevenir los problemas de gases en perros. Otro producto que funciona muy bien para reducir estos gases de perros es directamente dar a vuestro perro, por ejemplo, plátano. El plátano está demostrado que reduce la cantidad de gases que pueda tener vuestro perro. Y ya os digo, más económico que de vez en cuando darle un plátano, creo que pocas cosas hay. Y evidentemente, pues darle a vuestro perro también, mezclado con el alimento, un remedio que ya hemos comentado varias veces ya a lo largo de este vídeo, como es la miel. Una cucharada de miel sobre el alimento que vaya a tomar vuestro perro, pues os funcionará muy bien. Y bueno, ya simplemente recomendaros que ahora os veáis en el siguiente vídeo los remedios para el dolor de estómago en perros, que seguramente os va a gustar, y luego pediros que aquí os suscribáis al canal porque nos permite llegar a más personas que necesitan ayuda de un veterinario.